Celos, malditos celos, o la historia del sádico que por un día fue más importante que el obispo. 2010. Luis Carlos Gaona. Mis amores son del campo, yo vivo en la ciudad. Amores que van y vienen no tienen seguridad. Copla popular. Los hechos. Si fue amedrentada hasta el terror, o por el contrario seducida con turbias palabras de amor, si trató de correr pero resbaló los pocos pasos, si gritó y se defendió inútilmente con uñas y dientes, si fue derribada de golpe por una puñalada traicionera que le tajó la garganta, si imploró a Dios o suplicó a su verdugo, es algo que quizá nunca llegaremos a saber. La agonía de aquella muerte constituye un enigma que sólo con dificultad será develado, puesto que el asesino no dejó pistas en el lugar del crimen. Sucedió en Websa, en el año 1976. El cadáver fue encontrado un 12 de agosto y el levantamiento se hizo en horas de la mañana del mismo día. A 50 metros, yendo por un desvío que de la carretera central conduce al puente sobre el río Suárez, fue encontrado el cadáver de una mujer de 23 años aproximadamente, de contextura mediana, robusta, de unos 62 metros de estatura, cabello castaño oscuro y nariz aguileña. Estaba tirada al borde del camino, ultimada con 16 o 17 puñaladas, además de haber sido degollada. De modo inexplicable, la maxirruana que llevaba puesta no presentaba cortaduras. Se procedió a tomar las fotografías de rigor y al registro de sus huellas dactilares, pues la víctima no era conocida en el pueblo, ni portaba identificación. Al final, fue enterrada como NN. En un pueblo sumido en la monotonía y la bulia, un hecho así no podía menos que suscitar alarma y temor. A la prolongada estela de excitación generalizada, se sumó una propensión al comentario suspicaz y a ejercitar una suerte de agudeza detectivesca que tuvo más de prisa que de perspicacia. La gente conjeturaba como por vicio, y el juzgado libró cartas a las estaciones de policía de los pueblos vecinos preguntando si alguna mujer de la comarca había desaparecido. Como no se obtuvo información de provecho, el 30 de noviembre se envió el expediente al Juzgado Superior de Reparto de la ciudad de Socorro. Pasado un tiempo llegó al juzgado de Websa un anónimo que señalaba a una mujer de nombre Amparo como conocedora de los móviles del asesinato en cuestión. Se la ubicaría en un restaurante de Bogotá denominado Don Ramón. No se añadía dirección alguna ni más detalles. El anónimo fue enviado mediante oficio a Socorro para que fuera anexado al expediente. Con el paso de los días, aquel asesinato fue opacándose y de seguro habría caído en el olvido si otro suceso de sangre no lo hubiese revivido de golpe. 6 u 8 meses después, otra mujer fue asesinada. El cadáver fue hallado cerca al pueblo, en el camino que termina en inmediaciones de la casa de la señora Sixta y las torres de energía, donde acaba la calle Segunda. Unos obreros que venían de San José de Pare la encontraron un domingo de 5 a 6 de la mañana. Como el juzgado gozaba de su día de descanso, el levantamiento tuvo que efectuarlo la alcaldía. Una muchacha de 20 o 21 años, ultimada de 15 o 16 cuchilladas. Los hechos obligaban a conjeturar que se trataba del mismo asesino. En un intento desesperado por hallar una hipótesis plausible, llegó a pensarse en algún camionero desequilibrado que recogía a las mujeres y luego las ultimaba por el camino. No se había agotado el abanico de presunciones cuando 15 o 20 días después fue encontrado el tercer cadáver. Otra mujer asesinada con arma blanca, alrededor de 15 puñaladas. La encontraron en un camino que de la carretera central conduce a un sitio del río llamado Las Gachas. Las tres eran desconocidas y ninguna había sido violada. Cobró fuerza la hipótesis de un loco, de un sádico que bien podría estar acechando desde un pueblo vecino. Como es obvio, el pánico ganó alas. La investigación. En ocasiones resulta de mayor provecho el azar que el método más exhaustivo, pues si debemos el descubrimiento de la penicilina a un error, no es descabellado afirmar que en este caso el albur aportó una cuota considerable al momento de seguirle el rastro al homicida. Los últimos dos procesos estaban aún en este juzgado, pero el avance era mínimo,
las víctimas ni siquiera habían sido identificadas. Dio la casualidad que por esos días vino a Webster el Procurador General de la Nación, quien al parecer tenía vínculos familiares con el padre Horacio Ortiz Prada. En ese año, el juez era Oriol Martínez Toledo y el secretario Jorgelino Gaona Cadena, quienes aprovecharon la oportunidad para invitar al procurador al despacho y ponerlo al tanto de los hechos con el fin de solicitarle ayuda. En efecto, el funcionario ofreció su colaboración y accedió a gestionar el envío del primer expediente en comisión, de modo que pronto estuvieron los 3 sumarios en manos del juzgado de Webster. Además, el procurador gestionó el envío de unos detectives que desde Bogotá vinieron a colaborar con la investigación. El anónimo que había sido anexado al primer expediente se constituyó en la única pista a seguir. Los detectives se hicieron cargo del asunto y al cabo de un tiempo ubicaron en el sur de Bogotá un restaurante popular denominado Don Ramón, una de cuyas empleadas respondía al nombre de Amparo. De inmediato se ordenó la captura de la mujer y a los pocos días los detectives se presentaron con ella y con el dueño del restaurante, quien ofreció traerlos desde Bogotá en su vehículo particular. La mujer tenía aproximadamente 30 años y el viejo la superaba en otro tanto. Luego de observar por largo rato las fotografías de los cadáveres, la detenida dijo que una de estas mujeres había trabajado en el restaurante y que la otra llegaba a comer, pero negó cualquier otro tipo de relación con ellas, distinto al mero hecho de distinguirlas. Para el juzgado, resultó sospechoso el ahínco con que el dueño del restaurante se aplicó en buscarle alimentación y cama a la detenida. Por tal razón, decidieron allegar su declaración al proceso. Al observar las fotografías de la primera occisa, el viejo admitió que se trataba de una trabajadora del restaurante, quien de un momento a otro desapareció sin que nadie volviera a saber nada de ella. Agregó que sostenía una relación amorosa con un sujeto de nombre Antonio, pero que al parecer la dieron por terminada poco antes de la desaparición de la mujer. A raíz de esa declaración, se halló mérito suficiente para vincularlo a la investigación. El tal Antonio se desempeñaba como embolador y era asiduo cliente del restaurante, de modo que en pocos días los detectives lo capturaron. Cuando se identificaron como miembros del DAS, él les pidió que no fueran a martirizarlo ni a torturarlo, que estaba dispuesto a contar toda la verdad. El sádico. Días después el sospechoso fue puesto a disposición del juzgado. Esa tarde el obispo había venido a Webster en visita pastoral. Los alumnos de las escuelas estaban formados frente al atrio de la iglesia junto con la gente que se había agolpado para darle la bienvenida. Serían las 2:30, a lo sumo las 3 de la tarde. El cielo comenzaba a encapotarse y una tenue llovizna se cernía sobre las calles. En ese momento, los detectives bajaron del taxi y condujeron al detenido rumbo al juzgado. Llevaba un traje de paño azul y caminaba con las manos esposadas a la espalda. Alguien gritó: «¡El sádico! Trajeron al sádico», y la noticia se regó de inmediato. También el aguacero se vino de golpe. Las gentes comenzaron a correr tras él y los escolares rompieron filas y se unieron al corrillo agitando sus banderines blancos y gritando «¡Sádico! ¡Sádico!». El obispo quedó de golpe abandonado a las puertas de la iglesia con apenas un puñado de devotos que no resistían la tentación de echar furtivas miradas hacia la calle de abajo. En ese entonces, el juzgado era una edificación de una sola planta, con 2 piezas y un pequeño archivo. Tanto el despacho como la secretaría tenían 2 grandes ventanas y las gentes se agolpaban tratando de asomar la cabeza para mirar al sádico y vociferaban sin cesar. Ni siquiera la lluvia pudo sosegar los gritos y la silbatina. Hubo que cerrar puertas y ventanas por temor a que la turba enfurecida terminara por protagonizar un linchamiento. Después de algunos minutos, la policía logró dispersar a la multitud, pero las calles continuaron arracimadas por pequeños corrillos de curiosos. «Buenas tardes, don Jorge», dijo cuando lo llevaron al despacho. «¿Acaso usted me conoce?», preguntó el secretario. «¿Y es que usted no se acuerda de mí? Yo soy José Antonio Pinzón, el burro». Era un individuo de 30 o 32 años de edad, unos 65 de estatura, fornido, de pelo negro y trazas de persona formal. Gozaba de una tranquilidad desconcertante. «¿A que no adivinan quién es la persona más importante de Webster?», preguntó. Como los presentes permanecieron en silencio, él mismo se respondió:
Pues yo, dijo, ¿no ve que toda esa gente, en vez de recibir al señor obispo, se vino fue a ver si me podía saludar a mí? Esa noche durmió en los calabozos del comando de la policía y a la mañana siguiente rindió su indagatoria con frialdad. Fue en extremo locuaz. Dijo que la primera mujer asesinada se llamaba Hilda y era natural de Puente Nacional. Habían sostenido un idilio, pero luego pelearon y al poco tiempo él inició una relación con Amparo, quien continuamente estaba celándolo con Hilda. Él trató de persuadirla de que ya no tenía nada con su antigua novia, pero la situación se tornaba cada día más exasperante debido a los celos de Amparo, hasta que un mal día, en medio de una discusión, José Antonio le gritó que esa mujer ya no le interesaba, que si quería, él era capaz de matarla para demostrarle que ya no significaba nada. Le pidió que le levantara un dinero y él estaba dispuesto a matarla. Amparo le consiguió el dinero y él fue inconsecuente con su ofrecimiento. El burro invitó a su antigua novia con la excusa de que negociaba en armas y necesitaba que lo acompañara hasta Websa para que de regreso le ayudara a pasarlas. Abordaron un bus de berlinas un sábado a las 11 de la noche y se bajaron en el ramal de abajo en horas de la madrugada. La relación con Amparo fue intensa y por momentos tormentosa. En una de tantas discusiones, el burro se dejó vencer por un arrebato y pensó asustarla. Fue cuando él mismo, de su puño y letra, escribió el anónimo y lo envió al juzgado de Websa. También los celos fueron el móvil del segundo asesinato. La muchacha trabajaba como mesera del restaurante y el dueño le daba un trato preferencial, lo que despertó los celos de su esposa, quien conocía la clase de tipo que era José Antonio y decidió pagarle para que matara a la muchacha. Procedió de igual forma. La trajo engañada un sábado en la noche, pero esta vez llegaron casi al amanecer, por lo que tuvo que conducirla por un atajo rumbo a Websa. Había encachado una lima plana en un mango de madera y la afiló por ambos lados. Con esa arma las apuñalaba. Cuando la hubo matado, le quitó la cartera y la arrojó a un cañal. Subió al pueblo y desayunó antes de irse, pero ese día estuvo particularmente nervioso porque le pareció que la gente lo observaba más de lo habitual. Tuvo que pagarle la carrera a un taxi para que lo llevara a Barbosa. A los pocos días le salió el otro negocio. Se trataba de una muchacha que trabajaba en otro sitio, pero que acostumbraba a tomar su alimentación en el restaurante. El novio era de Sucre, y una noche de copas buscó a José Antonio de confidente y le contó que la muchacha lo traicionaba. Este entonces le ofreció sus servicios. Se valió del engaño para invitarla a Websa, y un domingo en la madrugada la apuñaló de igual forma. En la cárcel de Websa estuvo pocos días. Finalmente un juez de instrucción se hizo cargo del caso y el proceso volvió al Socorro. José Antonio Pinzón fue condenado a purgar su pena en la Penitenciaría Nacional La Picota. Al parecer allí mató a su compañero de cuarto con la pata de un catre. Posteriormente fue asesinado por otro recluso y se cumplió el adagio de que quien a hierro mata, a hierro muere. El pasado. Resulta sorprendente el hecho de que los motivos que indujeron al asesino a cometer tales atrocidades fueran exiguos, verdaderas nimiedades. Apenas la excusa perfecta para que una mentalidad perturbada diera rienda suelta a sus instintos sádicos. Lo cierto es que su aviesa conducta estaba ya pervertida, pues estas mujeres no fueron sus primeras víctimas, y como quedó dicho, tampoco las últimas. A raíz de su indagatoria logró establecerse que el dueño del restaurante fue quien primero lo contrató para cometer un homicidio. Se trataba de un señor oriundo de Girardot, pensionado de Ferrocarriles Nacionales, quien vivía en Bogotá y tomaba su alimentación en el restaurante, razón por la que trabó cierta amistad con el dueño y terminó prestándole dinero. Don Ramón, para no pagárselo, decidió mandarlo asesinar. Una noche lo trajeron engañado hasta el puente sobre el río Suárez. El burro lo golpeó con una manopla y luego lo arrojó al río. No en vano la gente lo calificaba de sádico. Él mismo admitió que había en sus hechos de fuerza una irrevocable propensión a la sangre. Su mayor satisfacción derivaba de percibir a plenitud el dominio directo y avasallador sobre su víctima. La sangre exultante avivaba sus ansias de victimario. El combate directo era su modo de expresión. Declinó optar por el sicariato con arma de fuego, como muchos de la región,
porque había en esa modalidad un distanciamiento y una brevedad que no le generaban mayor placer. Alguna vez refirió que en San José de Pare lo contrataron para matar a alguien y le adelantaron parte del pago. Recibió la escopeta y estuvo atrincherado en el sitio preciso, pero cuando llegó el momento definitivo, un improbable pudor lo doblegó. Al tiempo de devolver la escopeta, se excusó por no haber sido capaz de disparar. El dinero no lo devolvió, pero es poco probable que se lo hayan reclamado. Lo apodaban el burro porque a sus tíos les decían así: el burro Trino, el burro Ferrer. José Antonio era hijo natural de Reyes Pinzón, y unos dicen que de José Dolores Ayala, otros que de su hermano Trino. En todo caso, ninguno de ellos lo reconoció. Eleodoro Amaya era su padrino de bautizo, de modo que una mañana la madre se presentó en su casa con el niño en brazos y un canastado de piquete. Buenos días, compadre. Buenos días, comadrita. Aquí les traigo este muchachito para que me lo tengan en cuenta unos días mientras me voy a trabajar. Eso dijo, pero no volvió nunca más por él. Contaban los padrinos que cada mes, cada 2 meses, se aparecía y decía: está bonito mi chinito, está bonito mi chinito. Lo cierto es que cuando el niño cumplió 5 o 6 años, la madre murió, y él quedó sumido en la orfandad. Se crió en la finca de su padrino, pero con el paso de los años contrajo la costumbre de vagar por los campos y se levantó a pulso en el recio ambiente de los trapiches, templando su ánimo con el vulgar ejemplo de arrieros y alzadores. Recuerda con resquemor que los obreros le alargaban bocados de carne guisada, pero el hambre lo obligaba a comer. Como el medio era hostil, él se encerró en sí y supo sobreponerse no solo a las bromas de los obreros, sino a la severidad del trabajo. Se ejercitó desde muy temprano en las pesadas faenas del campo, de ahí que el mote del burro, con el que calificaban también a su familia, le hiciera justicia, pues su tenacidad y aguante para el trabajo eran ejemplares. Desde pequeño llevó una vida dura en que las frustraciones se iban sumando con los días. Quizá desde entonces fue llenándose de odio y resentimiento. Tal vez incluso contra su madre, a quien posiblemente culpó por haberse muerto dejándolo abandonado en ese mundo inseguro y agresivo. ¿Acaso el trabajo le demandaba la energía y la agresividad que desbordaban en él? ¿Acaso desde entonces fueron aquilatándose en él la frustración y el resentimiento? ¿Acaso también el daño y el dolor por los que el mundo algún día debería pagar? Las obscuras y devastadoras sinuosidades de su interior jamás serán develadas. Lo único que sabemos es que trabajaba las semanas enteras y el día sábado venía al pueblo para divertirse un poco. De ese modo fue aficionándose al billar y a la cerveza. En la época en que trabajó para Nicolás Rodríguez, éste lo mandó a que le cuidara una casa que tenía en La Teja, porque esa semana estaba moliendo y le tocaba permanecer en el trapiche. El burro estaba alzando caña esa semana, pero la pronte terminó el viernes y él vino a Webse y se puso a jugar billar y a tomar cerveza con Ramiro y Jaro Antonio, los hijos de Lola Pinzón. Como a las 9 de la noche les dijo que se iba porque estaba cuidando una casa. Los otros se ofrecieron a acompañarlo y de camino le propusieron el ilícito. Rompieron el candado de la puerta de Nicolás y le echaron mano a una escopeta, un reloj, un machete, otros enseres y un puñado de dinero que había en un cajón. Escondieron y ocultaron en un cañal, en inmediaciones de lo que hoy es el Colegio Santo Domingo Sabio. Pretendían vender esos objetos y después repartirse el dinero. A la siguiente noche, animados por la euforia del licor, decidieron sacar la escopeta y hacer disparos al aire. Dio la casualidad que la policía andaba cerca y les echó mano. El domingo en la mañana, Nicolás se presentó en la alcaldía a formular la denuncia por el robo y justo en ese momento llegaba la policía a poner la escopeta a disposición. Como resulta obvio, se vinculó judicialmente a los detenidos por el delito de hurto. El día lunes, Nicolás formuló la denuncia ante el juzgado y solicitó permiso para hablar con el burro, quien admitió su culpabilidad y señaló el lugar donde tenían escondido el botín. Esa noche, los 3 se fugaron de la cárcel. El martes en la mañana, el juez y el secretario se desplazaron a la vereda de La Teja para realizar una diligencia de inspección en la casa de Nicolás. Estando allí, se presentó el burro porque había decidido no seguir huyendo, sino pagar por su delito. En total, pagó 28 o 29 meses en la Penitenciaría Nacional El Barne. En ese tiempo, aprendió a leer y escribir. Cuando salió de la cárcel, volvió a trabajar en el campo.
laboraba la semana y el sábado venía al pueblo a visitar a su padrino. Una tarde se emborrachó y tuvo una discusión con Vicente, el hijo de Heliodoro. Vicente tuvo que encerrarse porque el burro lo persiguió con un machete. Fue tal el escándalo que al poco tiempo llegó la policía, pero se les enfrentó y los hizo retroceder desde la casa de Heliodoro hasta la esquina de José Antonio Herrera. Les boleaba machete y les gritaba que lo mataran. Al final se dio vuelta y arrancó para el campo. Esa noche, cuando se le espantó la borrachera, se arrepintió de haber levantado mano contra Vicente, que era como su hermano. Esa misma noche empacó su ropa y emprendió viaje. Fue a dar al Quindío, y allí se empleó cogiendo café. Cuando regresó, prefirió irse a trabajar a San José de Pare, pero conservó la costumbre de venir a Websa los fines de semana a visitar al padrino. De esta época data el que al parecer fue su primer homicidio. Iba de regreso hacia San José de Pare con un semanero que trabajaba con él. De repente levantó el asadón y se lo descargó en la cabeza. No habían discutido ni tenían la menor desaveniencia. Simplemente se dio a un arrebato repentino y lo mató. Luego arrojó el cadáver al río. Fue a la finca donde trabajaba, pidió que le pagaran y se fue para Bogotá. Primero estuvo de jardinero en una casa cural, luego trabajó de embolador. Y fue así como se vinculó laboralmente con el restaurante Don Ramón.